Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, a un programa más que lleva por nombre Conociendo tu Fe Católica. Saben que este programa pues es para ustedes, para que ustedes y nosotros podamos instruirnos en el conocimiento de nuestra fe católica. Este programa está diseñado para dar razón de nuestra esperanza, para dar razón de nuestra fe católica. Pues mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez, soy un laico comprometido con la Iglesia y es para mí un honor poder compartir contigo, con ustedes, las razones de nuestra fe católica, las razones de todo eso, de lo que nosotros los cristianos católicos creemos. Aquí vamos a profundizar, como cada semana, a profundizar en la fe, para ver hasta dónde están ancladas las raíces de cada cosa que enseña la Iglesia, de nuestra madre, de nuestra maestra, que es la Iglesia, que ya tiene 2000 años reflexionando las verdades de la fe. Como lo dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en Juan 8:31 dice: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Ella, la palabra, los hará libres. Es por eso que nosotros nos interesa profundizar en el conocimiento de la fe. ¿A dónde hay que ir para que nos expliquen las razones de nuestra esperanza, de nuestra fe católica? Allí donde la Biblia dice que está el pilar y base de la verdad, que es la Iglesia. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 3:15. Es la Iglesia que es pilar y base de la verdad. Bueno, pues aferrándonos a la verdad y a la Iglesia, la que nos enseña esa verdad, pues hoy abordaremos un tema muy controvertido y muy atacado también por muchos creído también, que nos enseña la Santa Madre Iglesia, que es la doctrina de fe del purgatorio. Hoy veremos el tema del purgatorio. Así que después de mencionar el nombre del tema, podemos añadir una pregunta. ¿Esta doctrina de fe fue un invento de la Iglesia católica? ¿Fue un invento de hombres? ¿Pudieron habérselo sacado de la manga en la trayectoria de los siglos los padres de la Iglesia? ¿Lo inventó el purgatorio el Papa, los obispos, los curas, nosotros los laicos? ¿Qué pasó con esa doctrina? ¿Es bíblica o no lo es? Pues precisamente es lo que queremos hoy conocer a través de la Sagrada Escritura, porque si bien yo puedo darles una explicación a mi manera, según lo que yo creo, eso saldría sobrando, porque tenemos doctrina segura en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Por eso hoy nos introduciremos a esta verdad de fe proclamada por la Iglesia, que es el purgatorio. Vamos a verlo bíblicamente y pues damos inicio a este programa con este tema del que les he nombrado, llamado el purgatorio. Bien, primero vamos a ver lo que la Iglesia nos enseña al respecto. ¿Qué es? Muchos pueden decir que es una cosa, otros pueden decir que es otra cosa. Yo incluso si no leo textualmente lo que la Iglesia me enseña, puedo también pensar que es algo que yo me imagino, que yo creo y lo puedo explicar de mi manera. Pero no se trata de eso hoy, sino que vamos a ver qué enseña la Iglesia al respecto. ¿Qué es el purgatorio según la Iglesia? Veamos el Catecismo de la Iglesia Católica, donde está consignada por escrito toda la doctrina católica.
que todo lo que nosotros los católicos creemos está ahí por escrito para que todos puedan accesar a él, incluso por internet pueden buscar el Catecismo de la Iglesia Católica y descargarlo a sus computadoras. Bien, pues vayamos al numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica para ver qué es el purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. También lo podemos investigar leyendo el numeral 1054. Ahora veamos el numeral 1031 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia. En el Desinger es un documento que tenemos en la Iglesia donde están consignados todos los concilios de la historia. En el numeral 1304, ahí podemos encontrar esta doctrina que se dio en el concilio de Florencia. Y en el concilio de Trento también, en el numeral 1820, este concilio se dio en el 1545. Son doctrinas de fe que se han creído desde el principio, pero que en alguna parte de la historia la Iglesia decidió a través de un concilio consignarlo, declararlo, proclamarlo, dejarlo por escrito. No es que de ahí en adelante se haya creído y de ahí para atrás no. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es por eso que en su eterna misericordia Dios ha querido dejar esta realidad que al no verla muchos no lo creen, que es el purgatorio. Como ya lo leímos en el Catecismo, no es una segunda oportunidad para los que mueren, porque después de la muerte ya no hay oportunidad de arrepentimiento, según la doctrina que nos enseña la Iglesia. El arrepentimiento y la misericordia la podemos tener aquí. Aquí yo puedo arrepentirme y puedo pedir perdón. Después de la muerte ya no hay una oportunidad más. Y el purgatorio no es una oportunidad más, sino que es para los que mueren imperfectamente, o sea, no puros completamente. El que muere no muere puro completamente, aunque se haya confesado, porque tendrá secuelas del pecado, llamadas también penas. Y las penas hay que purgarlas, porque esas no se perdonan con la confesión. Con la confesión se perdona la culpa que genera el pecado. Y como Cristo se hizo culpable por nosotros, es el que da a través de su vida, muerte, pasión, muerte y resurrección. Por medio de ese acto salvífico es el que da valor a los sacramentos, en este caso de la confesión. Así que el purgatorio es para los que mueren pues imperfectamente, y allí sufren una purificación. Podemos también llamarlo una pena temporal que puede purificar en un tiempo, pero ya no en el tiempo de nosotros, no en el cronos de nosotros, sino en un tiempo diferente, porque en la realidad de Dios no hay tiempo y no hay espacio. Tampoco podemos decir que es un lugar, sino un estado del alma, el purgatorio. Por eso en el 1031 dijimos ya que la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, pero que es completamente distinta
de los condenados. Así que, pues, es el purgatorio, el querer de Dios, es fruto de la misericordia de Dios. Es ese Dios que no quiere que el hombre se pierda, sino que se salve. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 33, versículo 11. Diles, por mi vida, oráculo del Señor, Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Ese es el querer de Dios, que el malvado, que el pecador se convierta y viva. Y en 1 de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Entonces, después podemos decir y afirmar que después de la muerte no hay otra oportunidad, como se los dije hace un momento, sino que lo que hay es el juicio personal, el juicio particular. Esto lo podemos ver en la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Aquí no dice que mueran una vez y luego que reencarnen. No. Para aquellos que se han querido dejar convencer por la nueva era, eso de la reencarnación. No, en la Escritura dice claramente que mueran una sola vez los hombres y luego ser juzgados. Eso es lo que pasa después, inmediatamente después de la muerte. Ser juzgados. Dice San Pablo que todos hemos pecado. San Juan que todos tenemos pecado. Tanto San Pablo como San Juan lo dicen claramente en sus respectivos escritos. Con esto confirmamos pues que nadie se escapa de decir que no es pecador y que cuando muera va a ir directo al cielo. Yo tengo amigos que no son católicos y yo seguido platico con ellos y uno de ellos me dijo, yo cuando me muera, yo voy directito al cielo sin tocar baranda. Esa fue la expresión que él dio. Y yo le mostré estas citas bíblicas para poderlo sacar del error a través de la Escritura. Y se quedó desconcertado y lo que trató de hacer es justificar sus palabras y cambiarle el sentido. Pero es que no podemos pensar que somos totalmente puros. Cuando San Pablo llamaba santos a las comunidades a las que les escribía, eran en el sentido que estaban en el camino de la conversión, en el camino del esfuerzo por construir el reino y ganar al final también el reino de los cielos. Hacer el esfuerzo, como lo dice en el Evangelio, que el reino de los cielos es para los esforzados. Entonces veamos pues cómo lo dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y todos es todos. Nadie puede justificarse de que todos hemos pecado, como lo dice en Romanos 3:23, escrito por San Pablo. Es allí donde, en el contexto de este texto, podemos encontrar que está hablando de ese pecado de Adán y Eva, que ha traído como consecuencia, por medio de la naturaleza que se ha sucedido de generación tras generación, esa consecuencia de pecado, a lo que nosotros, porque la iglesia nos lo enseña, le llamamos pecado original. Igual en el Salmo 51, escrito por el rey David, dice, por ahí en el versículo 5 o el versículo 7, según la Biblia que sea, dice, malo soy de nacimiento, desde el vientre de mi madre soy pecador. Eso lo afirma el Salmo 51.
Entonces, también San Juan, en su primera carta, capítulo 1, del 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no tenemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Ahí está claro. No podemos decir que soy santo y puro, ¿no? Puedo decir que estoy en el camino de la conversión, esforzándome por hacer la voluntad de Dios, pero no decir que no tengo pecado, porque, como lo dice aquí en la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad, que es Cristo, no está en nosotros. Entonces, dice en el versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, es que Él, que es fiel y justo, nos perdonará. Entonces, hay quienes no hacen ni una cosa ni otra, ni se reconocen pecadores y por consecuencia menos confiesan su pecado. Y confesar es expresar, así como lo enseña la iglesia. Estamos viendo claramente que se ocupan dos cosas para ser perdonado: estar consciente y entender que soy pecador, y confesar según la Escritura. Entonces, podemos ver también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17, dice: Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que, cuando, por ejemplo, es muy típico de los hermanos separados, decir, los católicos son pecadores, son adúlteros, borrachos, drogadictos. Sí, nosotros somos santos y puros, no tenemos, aquí no hay pecado, vénganse para acá, porque esta es la iglesia que no tiene pecado, y la iglesia católica es pecadora. Bueno, pues precisamente porque el Padre, Dios, sabe que necesitamos ser perdonados porque tenemos pecado, es que instituyó a través de su Hijo esta iglesia, que es un hospital de pecadores. Para eso es. Su razón de ser es custodiar, enseñar y proclamar el mensaje de Cristo. Ese que dice aquí en Marcos 2:17, que vino por los que sí reconocemos que somos pecadores, por los que estamos en esa iglesia, que por muchos es criticada, que porque somos así, así, así. Pues aquí dice, por ellos vino. No por los que se sienten santos, por los que se sienten puros, no, por esos no. Y dice, no son los sanos los que ocupan del médico, sino los enfermos. Y dice, no he venido, son palabras de Jesucristo, a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, aclarado el punto, San Juan sigue diciendo que al cielo no entra nada manchado. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 3, y también el versículo 23. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada, como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Versículo 3. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios con ellos. Versículo 23. La ciudad no necesita ni del sol ni de la luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Como vemos, pues esta ciudad de la que está hablando, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, como podemos ver, San Juan está hablando precisamente de eso, de la nueva Jerusalén, la que se engalana, la esposa del Cordero, la que baja
a su encuentro, o sea, el cielo. Está hablando de esa ciudad santa. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice: nada manchado entrará en ella. Está hablando de lo mismo, en esa ciudad, en ese cielo. Ni los que cometen maldad ni mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que tenemos que entender este punto crucial, principal, medular, central, como lo quieran llamar, pero que lo pongan con lupa, que lo subrayen. Dice Apocalipsis 21, 27, nada manchado entrará en ella. Y estamos hablando aquí de que San Juan se refiere al cielo. Según la doctrina protestante, solo hay infierno y cielo. Por lo tanto, quien muere no puede ir a otra parte que no sea el infierno o bien al cielo. Según esta doctrina, no hay términos medios, sino o castigo eterno o gloria eterna. Entonces, ¿cómo explicar cuando la Biblia habla de dos castigos, uno severo y el otro menos severo? Veamos. Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48. El que no la conoce, o sea, el que no conoce la voluntad de su Señor y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Entonces, al siervo que conociendo cuál es la voluntad de Dios, no la hace, se le exigirá mucho porque ya la conocía. Y al que hace lo mismo, pero sin conocerla, también recibirá, pero pocos. Esta cita habla de que dos personas fueron castigados, uno más y el otro menos. Hay que reflexionar en esto. Si habla de castigo, entonces no es el cielo. Y si el infierno es un solo castigo y eterno, entonces tampoco es el infierno. Porque aquí se habla de un castigo mayor y de otro que es menor. Entonces, ¿qué lugar es este? Esta es la pregunta que se despliega de esta reflexión. Entonces, al ser, lo repito, si habla de un castigo, entonces no es el cielo. Y si el infierno es un solo castigo eterno, entonces tampoco es el infierno. Porque aquí se habla de un castigo mayor y de otro menor. Entonces, ¿qué lugar es este? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de un hombre que aquí en la tierra vivió una vida recta, por ejemplo, pero que un día cometió una falta a la que le llamamos pecado, no grave, y luego le toca morir. Entonces, al decir el libro del Apocalipsis que al cielo no entra nada impuro o nada manchado en el capítulo 21, versículo 27, la pregunta es, ¿ese hombre sin más remedio se condenará por toda la eternidad por esa pequeña falta? Pregunta. Si la respuesta es sí, entonces ese Dios es injusto y ese Dios no sería el Dios de los cristianos. Por tanto, si lo justo es que no se condene por esa pequeña falta, si lo justo es que no se condene, pero por otro lado tampoco podrá entrar al cielo con esa mancha, no podrá entrar al cielo, pequeñita, pero es mancha, por más pequeña que sea, la pregunta es, entonces, ¿a dónde va a ir ese hombre? Respuesta. Va a ir a purificar su falta antes de entrar al cielo.
Veamos. Cristo dice que daremos cuenta de cualquier palabra ociosa, es decir, hasta de las faltas más pequeñas. Pecado leve. Veamos, Mateo 12:36. Os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 36. Os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, de la mínima, pequeñeces. Pero del infierno no sale nadie. Y no parece adecuado un infierno eterno para las faltas pequeñas, por ejemplo, como esas palabras ociosas, fuera de lugar. Entonces, si del infierno nadie sale y no parece adecuado por esas pequeñas faltas irse al infierno eternamente, ¿qué hacemos? Vamos a ver Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces sí es posible el infierno, sí existe. De labios de Jesús lo hemos oído. Como ya sabemos, cada cual será juzgado según sus obras, eso ya lo sabemos. Aunque hay hermanitos que no profesan la doctrina cristiana, católica, y dicen otra cosa. Pero vamos a ver lo que la Escritura dice, ¿no? No lo que algunos piensan. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. San Juan tuvo la revelación de todo lo que sucedía allá en el cielo. Acuérdense que acabamos de leer esa Jerusalén celestial que él vio. Y dice que vio a los muertos. Entonces no andaban muertos, pero tampoco andaban de parranda, como dice la canción. Vamos a ver qué andaban haciendo esos muertos, que para algunos no católicos, el muerto al pozo y el vivo al gozo. O sea que el muerto nada sabe, está podrido hasta que venga por segunda vez Cristo y resuciten, y entonces sí. Pero aquí vemos que esa doctrina también cae al suelo. Hay muchas citas, pero con esta simple cita, que no es simple porque es palabra de Dios, simple porque quiero decir que es una. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. No estaban muertos. Como vemos, los vio de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, eso también lo vio San Juan, y luego se abrió el otro libro, que es el de la vida. Se abrió el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. No dice conforme a la fe que tenían, conforme a la fe que proclamaron con su boca que Jesús es el Señor y todo eso. Claro está que sin fe es imposible agradar a Dios, pero hay que ver qué tipo de fe es la que agrada a Dios. Esa que dice en Gálatas 5:6, una fe que actúa, obras, por la caridad. Por eso aquí dice que fueron juzgados conforme a sus obras. Y esta cita se liga con la de Hebreos 9:27, que dice que después de la muerte viene el juicio. Primera de Pedro 1:17. Y ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer excepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. En el temor significa aferrados, esforzándose cada día por agradar a Dios, que no es fácil, por la tendencia constante de la naturaleza humana a pecar, a lo que la Iglesia nos enseña y le llama concupiscencia, que es la consecuencia del pecado original, de la desobediencia de nuestros primeros padres.
que la naturaleza humana quedó herida y por el pecado entró la muerte. Porque dice en Romanos, San Pablo dice a los romanos que el salario del pecado es la muerte. Y a eso vino Cristo, a anular la acción de la muerte en nosotros. Hay muerte corporal, pero sabemos también que el espíritu, que el alma no muere, y esa va a Dios al juicio. Y en la segunda venida, al final de los tiempos, se unirá con el cuerpo otra vez esa alma, y es cuando resucitarán, unos para el cielo y otros para la condenación eterna, según la Escritura. Pueden confrontar esto que estamos diciendo en Romanos 2:6, Job 34:11, Proverbios 24:12 y Jeremías 17:10. Por lo tanto, cuando la obra de cada uno sea probada, y si lo que has construido resiste, serás premiado, o sea, al cielo. Estarás escrito en ese libro que dice de la vida. Pero la pregunta es, ¿y si la obra que has construido no resiste y se convierte en cenizas? ¿Qué sucederá? Bueno, pues veamos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Este fuego del que está hablando aquí no es eterno, pues si lo fuera, no diría se salvará. Es un fuego purificador. Mateo 5, 25, 26. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿Qué quiere decir esto? Mientras vivas aquí en la tierra, arregla tus cosas, arregla tu vida espiritual, arregla tu vida, arréglate con tu compañero, con tu adversario mientras van de camino al juicio. Después de muerto ya no puedes pedirle perdón. Después de muerto ya no puedes arreglarte con él. Y sigue. ¿O prefieres que te entregue el juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? ¿Eso prefieres? Es la pregunta que hace. Arréglate con tu hermano. Versículo 26. En verdad te digo, esto es cierto. Cuando dice en verdad, es cierto. No saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo está hablando de una falta? Que por esa falta tendrá que pagar. Que en 1 Corintios 3, 13 al 15 dice que tiene que ser castigado, purificado, y sí se salvará, pero como por el fuego purificador. Y acá dice que en la cárcel, fuego purificador, te encerraron en la cárcel, llámale como quieras llamarle. Nosotros le llamamos purgatorio. Si la palabra purgatorio no está en la Biblia, perfecto, pero sí está la doctrina, sí está la enseñanza que estamos viendo. Si tú crees en la Trinidad, tampoco está la palabra Trinidad en la Biblia. Sin embargo, creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú crees en la Biblia no está la palabra Biblia, no existe. En la Biblia no aparece asambleas de Dios, sin embargo, existe esa secta. En la Biblia no dice iglesia del alfarero de los últimos tiempos, no dice eso, sin embargo, existen. Y algunos más astutos, ahora que están formando iglesias nuevas, se fijan algún nombre que sí está en la Biblia y ese nombre le ponen para decir, mira, esta es la iglesia, la de nosotros que sí aparece en la Biblia. No se engañen. Entonces,
En estas últimas dos citas que di, 1 Corintios 3, 13 al 15, Mateo 5, 25, 26, habla de un castigo. Repásenlas. Sí, de un castigo, pero solo temporal. Por lo tanto, si es castigo, no es el cielo. Y si es castigo temporal, entonces no puede ser el infierno, ya que el infierno es castigo eterno. Hay que usar el sentido común. Ya vimos Biblia, usa sentido común, usa tu explicación. Lo mismo que te enseña la Biblia, repásalo. Suma, divide, multiplica y saca tus propias conclusiones. Pueden confrontar esto en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1472. Vean, esto es algo que la mayoría, por no decir que todos los hermanos separados, no creen. Sin embargo, es bíblico. Hay dos clases de pecado. Ellos dicen, el que muere con pecado, el que es pecador, ese va al infierno. Y como nosotros somos limpios y puros, vamos al cielo. Eso es lo que les enseñan, los engañan. Pero siempre hay dos clases de pecado. Uno que sí te lleva a la muerte, otro que no es pecado de muerte. San Juan nos invita a orar por los hermanos que han muerto, pero con pecado no grave, mas no por los que han muerto con pecado grave. Es decir, hacer oraciones por los que están purgando un pecado que no era para la condenación eterna, mas para los ya condenados, ¿para qué orar? Si del infierno no sale nadie. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Y entre paréntesis está, hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Versículo 17, toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Esto nunca se los enseñan a ellos, nunca. Y si se los llegaran a enseñar, yo no sé cómo se los explicarán, para decir que el pecado es igual, y muere, el católico es pecador y cuando se muera, al infierno. ¿Ve? A todos mandan al infierno. No juzgues y no serás juzgado. ¿A qué llama la Biblia la verdadera muerte? Mateo 10, 28. No teman a los que solo pueden matar al cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. A ese témanle, al que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. A ese sí, que es a la serpiente antigua, a Satanás, como lo quieras llamar. Temerle no de miedo, eso no. Temerle de no acercarse, de no hacer caso a sus insinuaciones, no hacer caso a las tentaciones que Él nos pone. Eso quiere decir, témanle más bien al que puede mandar el cuerpo y el alma a la condenación eterna. Como lo dice en el juicio final explicado por San Pablo y también en Mateo. En el capítulo 24 y 25 de Mateo está la escatología, allí. Y vemos cómo dice, al final unos resucitarán, el alma se unirá otra vez al cuerpo y resucitarán, unos para la condenación eterna y otros para la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ya con cuerpo y alma a la condenación, y con cuerpo y alma a la vida eterna. Por eso resucitarán. El espíritu no resucita porque no muere, y la condición para resucitar es que hay que morir, y si el espíritu no muere, entonces lo que resucita es el cuerpo, y en cuerpo y alma al cielo, como está Cristo en este momento. Su cuerpo no estaba ya en sepultura. Claro que ahora ya será un cuerpo glorioso que no está sometido ni al tiempo ni al espacio, que con el solo querer está en cualquier lugar que Él quiera,
y no necesariamente tiene que abrir puertas para cruzar espacios físicos. Ese es lo que le llamamos cuerpo glorioso, resucitado, y de esa misma manera nuestros cuerpos serán cuando en la segunda venida Él nos resucite. Apocalipsis 20, 14 y 15. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, la verdadera muerte no es la muerte física. Esa solamente es una trascendencia de esta vida a la siguiente vida. Si es que en el juicio se te halló con pecado solamente leve y tendrás que purificar, pero seguramente irás al cielo. Con pecado grave, que es el que corta la amistad definitiva con Dios, ese va inmediatamente al infierno. Y nadie es enviado por Dios ni por nadie, sino cada quien por su propio querer. Porque si no fuera por su propio querer que haya cometido ese pecado grave, entonces no se le puede imputar ese pecado grave. Porque si el pecado no fue realizado en el conocimiento pleno de que era pecado, en el querer y en la acción que yo con plena voluntad y libre albedrío voy y lo hago, entonces es pecado si se cumplen esos tres condiciones: materia de pecado grave, pleno conocimiento de que lo es, y el querer y accionar, voy y lo hago deliberadamente. Pero si fuiste coaccionado, si fuiste engañado, si no sabías, si falla alguna de esas tres condiciones, entonces no es pecado grave. Por eso es muy difícil que alguien se condene. Pienso que nadie queremos condenarnos. Sin embargo, tampoco nos han dicho que si no queremos condenarnos, tampoco tenemos que aceptar el querer hacer eso que a Dios no le agrada. Entonces, eso es lo que verdaderamente es la muerte. No la muerte física, porque ya vimos que la muerte física, después de eso, viene el juicio. El pecado que no se perdonará ni en este mundo ni en el otro. Eso tiene una explicación y es bíblico. Vamos a ver a qué se refiere este pecado que no se perdona ni en este mundo ni en el otro. Con esto ya nos estamos dando cuenta que hay perdón de pecados en este mundo y también en el otro. ¿Cuántos perdones hay? Respuesta: hay dos. Uno en esta vida y otro en la otra. Es decir, que hay un perdón en esta vida y otro perdón en la otra vida, por medio de la purificación. Ya lo vimos. Mateo 12:32. Veamos. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Por tanto, ¿qué quiere decir esto que acabamos de leer en esta cita bíblica de Mateo 12:32? Pues si Juan nos dice que roguemos por quienes han cometido pecado, entonces significa que ese pecado sí puede ser perdonado en la otra vida, como dice Mateo 12:32. Y esa vida, ese lugar, llámale como usted quiera, pero al no ser ni infierno, pero tampoco cielo, entonces es lo que nosotros los católicos llamamos purgatorio, fruto del amor misericordioso de Dios. Habrá dos clases de juicio, uno con misericordia y otro sin misericordia. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13.
porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia se siente superior al juicio. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 7:2. Porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. Entonces, hay dos clases de juicio: con misericordia y sin misericordia, según hayamos obrado al respecto de esta misma misericordia aquí en la tierra. Quiero decirles que más o menos en el siglo II antes de Cristo existieron los macabeos. En una de las batallas caen muertos algunos hombres del pueblo de Israel, y el jefe de ellos, es decir, Judas Macabeo, en el siglo II antes de Cristo, envió una ofrenda, una limosna, y también mandó que se hiciera un sacrificio para el perdón de los pecados de los que ya habían muerto. Veamos en 2 de Macabeo capítulo 12, versículos del 43 al 46. Efectuó entre los soldados una colecta, y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección. Versículo 44. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos, los muertos, iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Oraban por los muertos. Versículo 45. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. ¿Cuál inquietud? Eso de ofrecer sacrificios en aquel tiempo. Hoy sabemos que el sacrificio es el de Cristo, del Cordero de Dios, la nueva víctima, el nuevo pacto, y que nosotros lo hacemos en la Santa Misa, en la Eucaristía. Ellos ofrecieron sacrificios, mandaron 2,000 monedas, limosna, sacrificio y oraciones. ¿Ven? Lo que la Iglesia Católica recomienda más fuertemente, por ejemplo en Cuaresma, es lo que recomienda: ayuno, oración y limosna. Y obviamente no podemos prescindir del sacrificio de la misa. Entonces, versículo 46. Por eso mandó hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Fuertísimas palabras que quedaron consignadas en la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora entiendo por qué le quitaron esos libros. Sin embargo, no le quitaron los que acabamos de leer hace rato, todo el Nuevo Testamento, donde explica la doctrina del purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1032, da una explicación al respecto de esta cita bíblica de Macabeos. Dice: Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragio en su favor, en particular del sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios, el cielo. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y obras de penitencia en favor de los difuntos. Respecto a la limosna, pueden confrontar en Tobías capítulo 4 versículo 10, Lucas capítulo 12 versículos de 32 a 34. Solamente di una cita del Antiguo Testamento y una cita del Nuevo, aunque hay más.
Catecismo de la Iglesia Católica 2462. La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Así que, bueno, pues, por ejemplo, no le iba a dar lectura, pero lo voy a hacer. Vamos a ver Tobías 4:10, que es otro de los libros deuterocanónicos que le quitaron a la Biblia. Dice: porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. Eso es una doctrina que no aparece en la Biblia de los protestantes porque no tienen este libro. Tobías, primera y segunda de Macabeo, Esther, Baruch, sabiduría, les falta sabiduría, etc. Entonces, Eclesiásticos, Sirácides también, son 7 libros. Pero esta doctrina se aparece en el Antiguo Testamento, por eso también aparece en el Nuevo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento de ellos no aparece, y en el Nuevo sí aparece, como de la nada. Sin embargo, eso ya estaba desde el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Veamos en el Nuevo Testamento, Lucas 12, 32, 34, libro que también aparece en la Biblia de los hermanos separados. Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen, de viejas, y reservas que no se acaban. Ahí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. ¿Ven? Con las limosnas se hacen un tesoro en el cielo, dice la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bien, por eso la iglesia enseña a orar por los difuntos. Y hay un día en que lo recordamos con más fuerza, que es el día de los fieles difuntos, del día 2 de noviembre, que nos critican mucho los hermanos separados, pero que hoy vimos que esta doctrina del purgatorio es bíblica. Es por eso que no solo debo dejarme guiar por lo que escucho, por lo que el pastor o el pseudopastor me enseña, sin investigar y sin escudriñar, como ellos dicen, en la Sagrada Escritura. Hoy hemos visto que es 100% bíblica la doctrina del purgatorio.